que fue una coxalgia, una tuberculosis ósea en la cadera, cuando todavía no había penicilina, como San Ignacio de Loyola, que como San Ignacio. la bomba le paró la vida, y desde ese momento, desde un soldado desgarrado y vano, llegó a convertirse en un santo, y el ver la vida como mar, como plenitud, como todo. El mar es el símbolo del infinito. ¿Has tenido momentos duros claro, en tu vida? Como todo el mundo, he tenido momentos difíciles, también algunas dudas de fe. Y yo llegué pues, a ser director de esta revista y tuve serios problemas, incluso me llegaron a expulsar de la revista y a prohibir escribir. Que la Iglesia se ha convertido en una especie de cosa esotérica, privada, extraña, de la Iglesia de los pobres, de las que trabajan en los países de América Latina y de África y de Asia, entregando su vida. Tú viviste muy de cerca el Concilio Vaticano II, tanto el antes, el durante y el después. Juan Pablo II, yo he escrito una biografía de Juan Pablo II, me decía, mira, hay jesuitas de San Ignacio, de don Ignacio y del tío Ignacio. Oye, qué bien. El problema de la sociedad actual es que no hay tolerancia, porque hay un pudor hablar de Cristo, aunque yo creo que Dios lo llevó a tiempo, porque había peligro de cisma. Este programa llega a ustedes gracias a Perreando Chatarra Food, los perritos con más flow, y a Multiplace Studio, contenido 360. Arroz con mango bajito, con Marisol, Cartera y Carlos Arana, tu programa con toda la actualidad venezolana. Pedir gracias a Dios para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean orientadas única y exclusivamente en alabanza para su divina majestad. Del Señor, con esta oración de San Ignacio de Loyola, damos inicio a un nuevo episodio de Arroz con Mango Bajito, pero no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes, nuestros nuevos suscriptores, y también todas aquellas personas que se suman y se unen a este programa de Arroz con Mango Bajito, y sobre todo a este nuevo episodio que les va a encantar muchísimo, porque yo estoy enamoradísima desde que estaba preparando esta entrevista. Pero bueno, ya la vamos a conocer, ya ustedes la van a conocer y le vamos a dar la bienvenida. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a todas las personas que también nos van a ver y por aquellas que se van a suscribir en estos próximos días. La entrevista del día de hoy es una entrevista que llega a ustedes exclusiva a través de Arroz con Mango Bajito, pero también se va a compartir con todas las plataformas de las Hijas de San Pablo. Estamos hablando de las librerías Paulina de aquí de España, de las Paulinas de España, las Paulinas de Venezuela, las Paulinas de Colombia, las Paulinas de República Dominicana. ¿Por qué? Porque nos acompaña una persona que está en cada una de nuestras librerías y ya ustedes van a saber quién es. Es una persona maravillosa que para mí, ha hecho de la palabra una forma de fe, ha hecho de la fe una forma de belleza y ha hecho de la belleza una forma de mirar la vida, de ver la vida, de contemplar la vida y de vivir la vida. Nos acompaña una persona que es un sacerdote jesuita. Primero es sacerdote y es sacerdote jesuita. Es periodista, es escritor, es poeta, es historiador. Pedro Miguel Lamet. Bienvenido, Pedro Miguel. Encantado de estar con vosotros, con todos los oyentes, pero sobre todo contigo, Marisol, y gracias por esas alabanzas exageradas. No, exagerada nada. Pedro Miguel, de verdad que para mí es tan importante porque eres de estas personas que tú dices que conoces y que no conoces, que creo que te conozco desde toda la vida, desde muchísimos años, y no te conocí en persona. Entonces, de verdad que me siento como, es un regalo del Señor, es un regalo de la vida que me da Dios tener la oportunidad de compartir contigo este momento y este ratito. Pedro Miguel, gracias por estar aquí. Y vamos a hablar de todo un poquito, si tú me lo permites. Hombre, claro. Si tú me lo permites, vamos a hablar de tu vida, vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de la compañía de Jesús, vamos a hablar de todo. ¿Cómo ves la vida tú? Y vamos a hablar, pero primero vamos a hablar de ti, Pedro Miguel. Encantado. Has escrito muchísimos libros, pero también sabemos que vienes de un pueblo que tiene mar, que tiene mucha agua, que se puede contemplar.
Y creo yo que, como yo lo experimento así por vida propia, ¿no? Que donde tú naces, esas raíces te van a acompañar siempre, te van a iluminar, te van a acompañar, te van a inspirar también muchos episodios de nuestras vidas, y a medida que uno va creciendo y va madurando en la gracia, en la fe, en los años, en todo, esto como que se va haciendo cada día más fuerte en nosotros, ¿no? ¿Qué significa para ti el pueblo, la ciudad donde tú naciste? Pues Cádiz es una ciudad marítima, como has dicho muy bien, está al sur de España. Es quizá uno de los puntos más luminosos de Europa, tiene una luz impresionante y es una ciudad que tiene mucho sentido del humor. Los gaditanos viven como en otro mundo, se ríen de sí mismos. Y además es prácticamente una isla, diríamos que tiene forma de sartén, tiene un istmo con que se une al resto de España, pero es sobre todo lo que yo llamo el azulamiento. El mar te azulea el alma, ¿no? Y esa especie de más allá que te va pidiendo el horizonte, ¿no? Y eso se quedó en mí desde muy pequeño, unido a un sufrimiento que tuve de niño, que fue una coxalgia, una tuberculosis ósea en la cadera, cuando todavía no había penicilina, y me hizo mucho sufrimiento desde el punto de vista de tener que estar en un carrito durante muchos años, prácticamente un año tumbado y después con una serie de aparatos. Pero aquello fue una gracia de Dios, como San Ignacio de Loyola, que la bomba le paró la vida, y desde ese momento, desde un soldado desgarrado y vano, llegó a convertirse en un santo, gracias a la lectura, precisamente, a los libros. Bueno, pues yo leí mucho desde entonces, y leía muchas vidas de santos, primero tebeos, desde luego, y cómics y todo esto, y luego vidas de santos, y yo creo que ahí hay dos raíces, dos puntos importantes: el ver la vida como desde un balcón por la enfermedad, y el ver la vida como mar, como plenitud, como todo. El mar es el símbolo del infinito. ¿Y cuántos años tenías cuando tuviste la enfermedad? Pues 5 o 6 años. Estabas pequeño, muy pequeño. Parecía que tenía pies planos, pero luego los médicos investigaron y efectivamente la tuberculosis entonces era muy importante en el mundo. Y yo sufrí eso, pero la verdad es que he vivido muy bien, con pequeñas limitaciones. Yo no jugué de niño, no he podido correr, ni hacer footing, ni cosas de esas, pero el proyecto espiritual y humano se ha desarrollado, gracias a Dios, en mí de una forma plena. Pedro Miguel, ¿y qué recuerdos de tu familia guardas desde tu niñez y qué ha significado tu familia para ti en todo el proceso, también en cuanto a tu vocación, en cuanto a tu reflexión, en cuanto a la forma de escribir? Mira, Cádiz es una ciudad, como prácticamente toda Andalucía, con mucha religiosidad popular, ¿no? Procesiones y tal. Se vive la religiosidad y el asistir a misa y el vivir, diríamos directamente, la fe de una forma sencilla y popular, muy parecido a Latinoamérica, porque se parece mucho a ciudades americanas, como Cartagena de Indias, por ejemplo. Sí, Cádiz es muy bonita. Cádiz es muy parecido. Y hay algo de colonial allí también, incluso en el arte y tal, ¿no? Y entonces esa impronta religiosa también, gracias a mi familia, ¿no? Mi familia no es como vulgarmente se dice, no fueron meapilas, ¿no? Es decir, no eran estos píos excesivos. Eran gente de misa diaria, de misa semanal, pero al mismo tiempo muy creyentes y con mucha referencia a la fe en la vida cotidiana, que eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Y gracias a Dios, pues eso influyó mucho. Como digo, el acontecimiento de mi enfermedad fue importante, pero yo creo que hay también como algo de herencia de esa sensibilidad andaluza que capta el poeta andaluz, Machado, Juan Ramón Jiménez, Alberti. Estos poetas andaluces tienen una luz especial, ¿no? Yo creo que algo de eso estaba dentro de mí también y me ha ayudado en la literatura. Aparte de mirar el mundo desde fuera, sigo mirando el mundo desde fuera. Estoy dentro, pero fuera también. Pedro Miguel, ¿y en qué momento sentiste tú la llamada a tu vocación, a ser jesuita?
¿Cuántos años tenías? Bueno, pues yo creo que fue un proceso, ¿no? Pero ya a los 16 o 17 años, entré en una congregación de mariana de los jesuitas, de los Coscas de Madrid, hice unos ejercicios espirituales con un jesuita también en el colegio. Ese jesuita confesaba también en mi colegio, que era de los hermanos de la Salle, de las escuelas cristianas, Colegio Maravillas, y entonces ahí, pues sobre todo en los ejercicios, sentí la llamada. Y bueno, pues me introduje. No fue fácil, porque una persona que ha vivido enfermedad, que ha vivido muy solo y demás, aceptar la dureza que era entonces entrar en un noviciado de la compañía, no fue fácil, porque la compañía, sobre todo entonces, era muy austera y muy de romper con el mundo. No, ahora no es así, ¿no? Pero entonces sí lo era. Y eso me costó, pero lo superé. Y gracias a que luego me fui encontrando otra vez con la belleza, con la literatura, con los estudios, con el mundo, sobre todo con el mundo como sacramento, el mundo como fanal que transmite, que ilumina otras muchas cosas, pues entonces me fui adaptando, viendo el Evangelio desde esta dimensión más cósmica y teyardiana, que luego sería muy importante dentro de mí. Y que tú has vivido momentos difíciles. Ya nos has dicho hace unos segundos que al inicio fue fuerte para ti porque era la formación y el contraste, el ingresar, ¿no?, a la vida, a la compañía. Pero ahora, Pedro Miguel Lamet, en el transcurso de todos estos años, has tenido momentos difíciles, lo que uno podría llamar la noche oscura, lo que se podría llamar crisis. ¿Has tenido momentos duros en tu vida? Como todo el mundo, he tenido momentos difíciles, también algunas dudas de fe, pero más que dudas de fe, porque yo he sido siempre un contemplativo. Hay en mí una vena mística. Y entonces, para mí, la fe no es difícil en el sentido de que el mundo transparenta para mí a Dios. Y entonces, de alguna manera, yo he convivido siempre con Dios. Lo más difícil es la evolución, diríamos, de la Iglesia, que la he vivido con dificultad, ¿no? Sobre todo porque antes pues había como una especie de represión. Sobre todo en los tiempos de Juan Pablo II, yo como escritor y periodista, yo fui director del semanario Vida Nueva, que es un semanario conocido en todo el mundo, que junto con la revista Eclesia eran las dos revistas que había en España más importantes, y yo llegué pues a ser director de esa revista y tuve serios problemas, incluso me llegaron a expulsar de la revista y a prohibir escribir, y yo seguí escribiendo incluso un tiempo en los periódicos con seudónimo, porque yo era peligroso, porque por ejemplo una de las cosas que conté es que el Papa tenía una enfermedad grave. Y eso no me lo... Estamos hablando de Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí, en aquella época, ¿no? Y en aquella época había mucha represión contra los teólogos, contra la opinión pública, contra todo. Entonces fue difícil esa época. Pero yo sobrevivo, ¿no? Porque he sobrevivido siempre por esa especie de, diríamos, ese no sé qué que queda balbuciendo, que hay en la realidad, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, ¿no? Es esa conexión con un más que te llena el corazón, ¿no? Y todo es Dios, y todo es uno, en definitiva, al final, ¿no?, como dicen los místicos. Entonces, sabía que todo esto era pasajero, y afortunadamente, pues hoy soy reconocido y prestigiado como escritor y ortodoxo, de alguna manera, ¿no? Ya que tocas el tema de la Iglesia, Pedro Miguel, ¿qué es lo que más te duele de la Iglesia hoy? Hoy, pues me duele la irrelevancia de la Iglesia, pero no porque la Iglesia no sea pequeña, no porque la Iglesia no sea importante, no porque los países no sean nacionalcatólicos, eso me importa un bledo. No, lo que me importa es que la Iglesia se ha convertido en una especie de cosa esotérica, privada, extraña, que hasta que incluso en España llega a estar mal visto ser católico, y que hay jóvenes que le tienen miedo a ser católicos y a decirse católicos, ¿no? Es decir, se ha producido como una especie de aislamiento de la Iglesia, ¿no? No porque los obispos ya no aparezcan tanto en la prensa y demás, sino porque las noticias que aparecen son las negativas.
la pederastia, los problemas que tiene el Vaticano con el dinero, en fin, esa especie de falsa noticia del Evangelio, cuando hay una dimensión maravillosa. Que un agnóstico como Javier Cercas haya escrito este libro, por ejemplo, en donde, sin reconocer su fe, descubre en los misioneros el ojo de Dios, el otro lado, ¿no? Sí. Es decir, eso indica hasta qué punto ese otro lado maravilloso de la Iglesia de los pobres, de las que trabajan en los países de América Latina y de África y de Asia, entregando su vida. Esas personas que dan testimonio y nadie las conoce, ¿no? Ese, diríamos, lado oculto y pobre, entre comillas, graciosamente pobre, de la Iglesia, no aparece. Y esto me duele. ¿Te sientes enamorado de la Iglesia? Porque te escucho y hablas con pasión de la Iglesia. ¿Amas la Iglesia, Pedro Miguel? Amo la Iglesia más que como institución, como comunidad. La amo como la amaba Jesús, o como creo que la amaba Jesús y los primeros discípulos. Es decir, no como una estructura. Yo creo que el Papa Francisco consiguió de alguna manera, en su medida, y como le dejaron, porque no le dejaron mucho, romper esos códigos de que la Iglesia es una estructura, es una institución, y acercarse al pueblo y ser sencillo y desenmascarar, diríamos, todo lo que es feo de la Iglesia y negativo de la Iglesia, ¿no? Yo amo esa Iglesia, la de Francisco. Y Francisco apostaba mucho también por los laicos, por nosotros los laicos, ¿no? ¿Tú crees qué papel tú nos ves haciendo a nosotros los laicos el día de mañana dentro de la Iglesia? Porque ahora, si nos ponemos a ver, antes eran los sacerdotes, las congregaciones, la vida consagrada, quienes se creían que, o quienes las personas pensaban que era la Iglesia. Hoy la Iglesia lo sabemos que somos todos. ¿Tú crees que el papel de nosotros los laicos debe de ir más allá? ¿Debemos dar un paso más? ¿Debemos abrirnos más o la Iglesia debe abrirse más a nosotros? Los dos a la vez. La Iglesia, sobre todo, yo creo que es todavía clerical. Y esto lo decía Francisco también. Y atacaba mucho a la curia. Es un poder masculino, por una parte, y es un poder un poco, diríamos, clericalizado, ¿no? De sacristía. Tiene todavía unos aspectos que no se reconocen, ¿no? Todavía, incluso en algunos curas jóvenes que vuelven otra vez a ponerse la tirilla, la sotana y demás, veo como una necesidad de protegerse, ¿no? De ser los distintos, ¿no? De ser los segregados, ¿no? Que tienen, diríamos, el poder del brujo, de la tribu, ¿no? Y ¿crees entonces, que no deberían de andar así? Bueno, pues a mí no me parece una cosa esencial. Ahora les gusta, bueno, pues que se lo pongan. Pero lo que me preocupa no es la tirilla, ni el clergyman, ni la sotana, ni el hábito. Lo que me preocupa es que eso tenga detrás un fundamento que puede ser esa segregación, ese separarse, ese, diríamos, convertirse en magos más que en pastores. En pastores, esos con olor a oveja que decía el Papa, ¿no? Esa sencillez y ese valor evangélico. Yo creo que la pobreza en el sentido verdadero, cuando Jesús dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no está refiriéndose solo a la pobreza material, que también, porque cuando uno está necesitado busca a Dios, y la pobreza ayuda a buscar a Dios, sino la pobreza de sentirte tú pequeño, ¿no? Cuando un obispo se siente pequeño, de verdad, es un obispo maravilloso, como Helder Cámara y como tantos otros. Pero yo creo que, Casaldáliga, por ejemplo, yo creo que ese es el problema, ¿no? Y un punto importantísimo para el tema de los seglares. Hasta que la mujer no tenga poder en la Iglesia, no entrarán los seglares del todo. Porque la mujer es la que manda en la sociedad. Perdóname, no en el sentido institucional de la sociedad, no en el sentido de los ministros, de ser ministro o no ser ministro, o de ser político o no ser político. No, sino en el sentido espiritual. La mujer tiene un gran poder espiritual en la familia, en la sociedad y en todo. Cuando lo tiene. Pero en la Iglesia todavía está fregando el presbiterio, está haciendo las lecturas, algunas ya
tienen el gobernatorato de Roma, por ejemplo, tienen algunos elementos de poder, pero muy pocos, ¿no? En el Vaticano han entrado gracias a Francisco y también a León XIV, que está preocupado de esto, ¿no? Pero yo creo que hasta que no empiece a ser por lo menos diácono y tenga poder institucional en la Iglesia, esto no cambiará. ¿Hay dificultades teológicas? Yo creo que no. Yo creo que la primera Iglesia, la de San Pablo, yo lo tengo en mi libro sobre Pablo, la biografía esta novelada que tengo sobre él, nacen las mujeres. O sea, las iglesias domésticas la llevaban las mujeres. Y esto es un déficit que tiene la Iglesia. Ya que estamos hablando de mujeres, que estamos hablando de la Iglesia, vamos a dar un paso más. Vamos a llegar al Concilio Vaticano II. Siento que estamos en el 2025, dentro de poco, el 8 de diciembre, se va a cumplir 60 años de haber finalizado el Concilio Vaticano II. Y siento que como Iglesia está muy... no se le ha dado ese camino, esa festividad que debería de darse, ese reconocimiento, o más que a nivel de fiesta, Pedro Miguel, ese regresar, ese refundar nuevamente lo que fue el concilio, ¿sí? Vamos a cumplir ahora, el 8 de diciembre, los 60 años de haber culminado el concilio. Tú lo viviste muy de cerca. Tú viviste muy de cerca el Concilio Vaticano II, tanto el antes, el durante y el después. ¿Cómo tú ves ese proceso? ¿Cómo crees que se ha podido instaurar, se ha instaurado? ¿Qué le falta? ¿Qué no le falta? ¿Hasta dónde llegó o le faltó algo más al Concilio Vaticano II? No sé, ¿podría ser un Concilio Vaticano III? Dos cosas. La primera es que evidentemente el concilio nació de una necesidad de un corazón grande del Papa bueno, de Juan XXIII, que quiso abrir las ventanas a la Iglesia, ¿no? Y el impulso fue fascinante. Otros se asustaron. Yo creo que ya Pablo VI se asusta de alguna manera. Que le tocó culminarlo. Le tocó culminarlo y fue la desbandada de secularizaciones, de huidas de la vida religiosa, la crisis, lo que se llamó la crisis, que fue una crisis buena, porque es la crisis del chaval que sale del colegio interno y que empieza a vivir la vida, y entonces empieza a descubrir y se equivoca, ¿no? También, y tal. Pero fue una crisis buena para la Iglesia en ese sentido. Pero llegó Juan Pablo II, que tenía una formación muy, diríamos, más que tomista, escolástica, posescolástica. Tú tienes allí todavía con sí, Juan Pablo II. Es que creo que fueron veintitantos años. Veintitantos años, creo que 27, algo así. Sí. Entonces, él tuvo una revisión del concilio, se hizo una involución del concilio, ¿no? Hizo otras cosas, muchas cosas buenas, y yo no dudo de que fuera santo, ni nada de eso, no, pero evidentemente paró el Concilio Vaticano, el proceso del Concilio Vaticano. Ahora ha habido que esperar, pues luego Ratzinger pues era un hombre también un poco preconciliar en algunas cosas, pero más abierto en el fondo que Juan Pablo II. ¿Y cree que esto fue porque Juan Pablo II venía también de todo este ambiente comunista que había salido, el problema que había en su país, Polonia, que lo vivió muy rudo? Hombre, Juan Pablo II, yo he escrito una biografía de Juan Pablo II, de alguna manera porque escribí la biografía del padre Arrupe, al que Juan Pablo II maltrató, a mi manera de ver, y necesitaba escribir la biografía. Y yo, se llama Hombre y Papa, y yo lo alabo muchísimo como hombre. Y como papa en muchas cosas también. Pero yo reconozco que esa vida previa de Wojtyła es una vida muy, muy difícil, que evidentemente sufrió la orfandad y un padre militar. Y cuando uno tiene un padre dictador, de alguna manera acaba siendo un poco el dictador también, ¿no? Sufrió las persecuciones, lo pasó muy mal, ¿no? Pero él tenía, diríamos, que una visión completamente distinta a la que tenía, por ejemplo, el padre Arrupe desde el punto de vista teológico. Sí, eran dos cosas diferentes. Por ejemplo, el Papa era Dios arriba
y el hombre abajo. El hombre está en pecado y entonces Dios tiende la mano y salva al hombre. A Rupe no. Yo cuando fui a visitarle, ya muy enfermo, y tuve unas declaraciones maravillosas que están en mi biografía, impresionantes, era un hombre de Dios transparente, una cosa impresionante. Y entregado a 9 años de martirio incruento allí, arrumbado, ¿no? En Borgo Santo Espíritu, cerca del Vaticano. Yo recuerdo que él tenía un libro, porque no podía leer, tenía un ictus cerebral, tenía un libro de imágenes de Teilhard de Chardin. Y él, nada más ser elegido general, defendió a Teilhard de Chardin, que estaba medio prohibido por el Vaticano, ¿no? O prácticamente prohibido. Y entonces yo comprendí una cosa, que es que el padre Rupe tenía la visión de Dios completamente distinta. Es decir, Dios está en el hombre. Desde el punto de vista de la inmersión del hombre en Dios, lo único que tenemos que hacer es aflorar el Dios que ya tenemos dentro, ¿no? Y como todos los místicos, unirse a esa plenitud que es Dios. Y claro, pues eran visiones antitéticas. Y por ejemplo, a Rupe pues intentó que la compañía diera un paso, y después de haber educado muchos años a ricos y ser un poco elitista, la Compañía de Jesús pues se dedicó a los pobres, y ahí está Ellacuría y sus compañeros mártires y tantos otros jesuitas. Sí, que ya vamos a hablar de ellos. Sí, hasta un centenar de jesuitas han muerto por la fe y la justicia, que es la línea de Rupe, ¿no? Bueno, pues claro, todo eso pues es un contraste. Pero yo tengo fe y creo que eso fue providencial. Eso fue una semilla, como el grano de trigo que se pudre en la tierra y está fructificando ya. Fructificó en el Papa Francisco y está fructificando, yo creo que de otra manera distinta, muy inteligente, en el actual Papa León XIV. Que el espíritu conciliar del Vaticano II cree que está renaciendo nuevamente. Según lo que percibo, dices que es como una semilla que está y que está allí, ¿no?, para crecer, para germinar. Francisco, yo creo que ha dado un paso importante para esto. Yo creo que el actual Papa, León XIV, es claramente del Concilio Vaticano II. Lo que pasa es que tiene una diferencia respecto a Francisco muy importante, que yo lo señalé en un artículo que publiqué nada más recién elegido en El País. Y es lo siguiente. Él se dio cuenta de que, como era argentino y charlatán, el Papa Francisco, a la gente de derechas, diríamos en el sentido conservadora, ¿no?, a la gente conservadora le molestaba mucho que aquella manera de decir y hablar y tal. Aunque luego los pasos que dio no han sido demasiado importantes, de cambios estructurales en la Iglesia. Más bien hablaba mucho y eso molestaba mucho a la gente. Y también en las formas de tipo litúrgico, etc. Y por eso, cuando salió en el balcón de San Pedro el nuevo Papa, pues iba con unas vestimentas tradicionales, y por eso él es muy moderado en las expresiones, es muy moderado, en las declaraciones. Es gringo, o sea, es americano, aunque pasado afortunadamente, por el cedazo del Perú y América Latina y de los pobres, y eso le da una garantía. ¿Cuál es la garantía? Que yo creo que es fiel al Vaticano II, y que yo creo, como se ha demostrado, por ejemplo, invitando a miles de pobres a comer en el Vaticano, o en los textos que está publicando, como Dilexit Te, por ejemplo, que es maravilloso, era una encíclica que ya había comenzado Francisco. Pero yo creo que es como un movimiento de péndulo relativo en algunas cosas, pero creo que ese espíritu del Concilio Vaticano II, de la Iglesia de los pobres, del pueblo de Dios, de la visión de una Iglesia más horizontal, ¿no?, la colegialidad de los obispos y demás, pues eso está en marcha. Pedro Miguel, los jesuitas, por tradición, son muy académicos, han estudiado también, podemos decir, tú usaste una palabra antes cuando te definías, ¿no?, ortodoxo, en el buen sentir, ¿no?
Pero también dentro de ustedes han nombrado a los sacerdotes que han formado parte de este proceso de la teología de la liberación en América Latina, ¿no? En América Latina tuvimos a John Sobrino, hoy está aquí en España, ¿no? También tuvimos a Ignacio Ellacuría, un hombre que lo admiro muchísimo. Ellos versus a la otra ala más conservadora dentro de los jesuitas. ¿Cómo hacen ustedes para convivir? Para el que tiene más la teología de la liberación, el que se va más por la teología, como bien has dicho tú, por la opción preferencial por los pobres, por las comunidades de base, y están los otros que son más conservadores, que son más tradicionales, por esa teología pura y dura, que podríamos decir quizás la teología de Juan Pablo II. Sí, pues mira, hay un compañero mío que lo define así. Me decía, mira, hay jesuitas de San Ignacio, de don Ignacio y del tío Ignacio. Oye, qué bien. San Ignacio, don Ignacio y el tío Ignacio. Bueno, y yo creo que el gran carisma de la Compañía de Jesús es la tolerancia. Hemos tenido jesuitas de todo tipo. Yo conocí un jesuita, era bombero, trabajaba. Yo conocí un jesuita que era taxista. Yo conocí un jesuita que era empleado de un bar, ¿no? Camarero. Y, sobre todo, jesuitas especialistas en todo, prácticamente en todas las ciencias, grandes matemáticos, astrónomos, filósofos y tal. Hay jesuitas que han estado en proceso de canonización y han sido canonizados siendo conservadores. Y hay jesuitas que están en proceso de canonización, como es el propio padre Arrupe, que era el más abierto del mundo, ¿no? Y yo creo que ese es el gran carisma de San Ignacio. San Ignacio dejaba hacer a la gente y solamente cuando llegaba a un extremo imposible o difícil, pues se le cortaban las alas, ¿no? Yo creo que eso, por desgracia, en otras congregaciones, en muchas otras congregaciones, yo he conocido a algunos que han salido de las congregaciones porque a lo mejor era un poeta, ¿no? Porque a lo mejor era un gran músico, ¿no? Nosotros hemos tenido a chansonniers, como el padre Gifol, que cantaba, iba con una guitarra y una moto por las carreteras de Francia cantando, ¿no? En fin, eso creo que es un buen valor de la compañía. Nosotros convivimos muy bien en ese aspecto y yo he tenido gente incluso de los partidos más diversos dentro de una misma comunidad y nos hemos querido y yo creo que eso es bueno. El problema de la sociedad actual es que no hay tolerancia. Por ejemplo, ahora los políticos se insultan ferozmente unos a otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, no hay intermedios, no hay centro, no hay diálogo. No se ve. Yo recuerdo que en España había un programa de televisión que se llamaba La Clave, en el cual yo participé algunas veces, que era una cosa muy tranquila. Se veía una película y se comentaba durante muchísimo tiempo. Eso ya no puede existir. Ahora todos son impactos, insultos, momentos graves. Es decir, de alguna manera, la violencia de la guerra está en la violencia verbal ya, en semilla, ¿no? Pedro Miguel, y estos jesuitas, tus hermanos, que son de la teología más pura y dura, ¿tú crees que ellos enriquecen más a la iglesia con la fe o complican más el cómo acercarse la gente a la iglesia? Depende, porque, por ejemplo, yo tuve un compañero que vivió toda su vida con sotana y murió hace un par de años, que era un gran biblista, el padre Iglesias, y Manuel Iglesias tenía otro hermano que era completamente distinto, curioso, hermanos entre sí, hermanos carnales, y el otro era colaborador de Arrupe. Y yo quise mucho a este Manuel Iglesias y hablaba con él y lo sentía, y sentía que ayudaba a mucha gente de esa línea, la ayudaba. Y a mí me parecía bien en ese sentido. Y yo le alabé incluso que se muriera con sotana porque era lo que necesitaba él. Y yo creo que en la viña del Señor hace falta de todo, ¿no? Ahora, como marcha de la Iglesia en conjunto, yo creo que la involución, que el pararse, no es bueno. Porque la medida, ¿cuál es? No es el ser progresista o ser conservador, no es la medida. Es ser evangélico o no evangélico. Ahora que dices ser evangélico y no evangélico, vamos a hablar de Latinoamérica y Europa.
¿Tú crees que hay diferencia entre Latinoamérica y entre Europa en la forma como los jesuitas hacen su trabajo, cómo los jesuitas llevan a Jesús a las comunidades? ¿Qué falta aquí en Europa y qué falta en América Latina? Bueno, yo creo que no es un problema de los jesuitas o de los capuchinos o de los dominicos. Es un problema de cómo es el pueblo. América Latina ha evolucionado mucho. La prueba es que en América Latina había muchas vocaciones de la vida religiosa y han bajado. Pero América Latina tiene un don y una forma de vivir la vida que no tenemos los viejos europeos, y es el cariño, la ternura. Vosotros sois mucho más bondadosos, más expresivos, más cariñosos. La gente cuando va a misa allí o cuando celebra algo, lo vive como un canto, lo vive como una fiesta. Aquí vamos a misa ya, pues a ver si cuando salimos para tomar el aperitivo, ¿no? Es decir, está envejecida Europa en ese sentido. Es verdad que hay unos vectores que sí ayudan mucho y que dan esperanza. Y son sobre todo los voluntarios, llamaríamos, los que se dedican a los demás. Los que trabajan en Cáritas, los que trabajan con Manos Unidas, con las ONGs. Es decir, ese mundo de jóvenes que, aunque a lo mejor no son muy practicantes, pero van viviendo el espíritu de Jesús, que sobre todo es de amor y de servicio a los demás, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, cuando vosotros venís aquí, rechináis un poco en el sentido de que sois más creyentes, más explícitos. O sea, esta entrevista que tú me estás haciendo, en una televisión española no me la hacen. ¿No? No. Es decir, con tanta explicitez, de una forma tan explícita, es decir, abarcando con tanta profundidad los temas de la Iglesia y sin rodeos. No, ¿por qué? Porque hay un pudor a hablar de Cristo, hay un pudor de hablar de la Iglesia, hay un pudor sobre la religión. Casi da miedo, ¿no? Es decir, que hables de eso. ¿Por qué? Pues porque no está de moda. Es decir, no está en la cultura actualmente. La cultura que brilla en España es la de ser laico, ya no anticlerical, porque todavía en España es el anticlericalismo. Yo me acuerdo de estar en Estados Unidos con Collard y decirme en cada calle un señor, bless me father, bendígame padre, ¿no? Y yo, a lo mejor no eran católicos. Yo llegué a España, seguía con el alzacuellos, iba conduciendo, me equivoqué un poquito y los tacos, los insultos a un cura, porque si eres cura, eres todavía más odiado de algún sector de la población, porque durante 40 años España estuvo siendo nacional católica. Sí, es una pena, pero es así, Pedro Miguel. Ahora, vamos en síntesis, Pedro Miguel. Has pasado varios papas. Ya sabemos cuál es la referencia que tienes que tú tienes de Juan Pablo II, pero ¿qué significó para ti Juan XXIII? El Papa bueno, dijiste, ¿no? Oh, una maravilla, eso es una maravilla. Hay una anécdota de Juan XXIII, un par de anécdotas, hay varias, pero dos de ellas son muy significativas. Estaban unos obreros arreglando el jardín del Vaticano, ¿no? Y estaban bebiendo vino. Entonces le invitaron a beber vino al Papa. Y le echaron un poco de vino y dice, espera, que hay que preparar el hueco del vino, ¿no? Es decir, era un hombre de pueblo para el pueblo. Y luego hay otra anécdota, que es que entonces se utilizaba la silla gestatoria, que era para llevar al Papa en volandas, ¿no? Y él era gordo. Y entonces subió el sueldo a los que llevaban la silla gestatoria, ¿no? Esos datos, eso de decirle a la gente que estaba con sus hijos, que estaba con el niño, era un hombre del pueblo para el pueblo y sobre todo era un padre. Y yo creo que intuyó de tal manera lo que tenía que venir en el mundo, que es que, mira, aquella frase
de Antoine de Saint-Exupéry, solo se ve bien con el corazón, esa es clave, ¿no? Él veía con el corazón. Y yo creo que a partir de ahí se abrieron las puertas de la Iglesia y empezó todo lo que hemos avanzado afortunadamente. Pablo VI. Pablo VI le llamaban el Papa Hamlet, ¿no? Los italianos decían Hamleto, porque era un hombre que dudaba, era un intelectual, muy formado por la compañía, leía la revista de los jesuitas de Tulle, era un hombre muy inteligente, yo creo que asumió muy bien el Vaticano II, yo lo aprecio mucho, un intelectual y un hombre muy trabajador para llevar la Iglesia, pero lo sufrió y al final tuvo miedo, sobre todo desde la publicación de la encíclica Humane Vitae, que era sobre la reproducción y esa encíclica fue el problema de la ruptura y el miedo, ¿no? Y entonces paró, y fue el primero que llamó al padre Arrupe, por ejemplo, en el tema de la compañía, y le puso delante al cardenal Benelli y le dijo, escriba lo que le diga el cardenal Benelli. Y le dijo, la compañía tiene que parar de estudiar el tema de los grados, que eran los grados que había dentro de los jesuitas, que era una cosa medieval, y también el tema de la justicia, ¿no? Que de ese tema de la justicia, que parecía que la justicia estaba por encima de la fe, y los jesuitas lo que pensábamos, y lo que pensaba el padre Arrupe, es que la justicia es una consecuencia de la fe, y que si tú estás muerto de hambre, a ese no le prediques, dale de comer. Y eso es amor, y eso es justicia y amor al mismo tiempo. Juan Pablo II. Bueno, yo creo que de Juan Pablo II he hablado bastante ya, ¿no? ¿Qué quiere? Benedicto XVI. Benedicto XVI es un hombre, es un teólogo de gabinete obligado a ser papa. Y lo pasó muy mal. Se encontró con unos dosieres de problemas tremendos y tuvo dos gestos buenos. Diríamos uno, el liberalizar un poco la Iglesia, a pesar de tener fama de haber sido de alguna manera el gran fautor de la represión desde la doctrina de la fe, pues se convirtió en un hombre amable, bondadoso, que intentó unir, que tal. Pero la Iglesia se le vino encima y tuvo la humildad y la virtud maravillosa de renunciar. Y eso es lo que ha abierto de nuevo las puertas de la Iglesia. Papa Francisco. Yo creo que el Papa Francisco es un chico de barrio. Un chico de barrio de Argentina, de familia italiana, con una personalidad fuerte, muy independiente, que tuvo problemas siendo jesuita, porque dividió de alguna forma a los jesuitas, porque él tenía un carácter que arrastraba a jóvenes, entonces dividió a los jóvenes al principio, pero que llegado a papa, ese hombre, ese cardenal que aparece en las fotos tan serio y que hablaba tanto contra el aborto y tal, tuvo una conversión. Yo suelo decir una cosa así de broma, ¿no? Yo tengo las grandes ideas que yo tengo son cuando me meto debajo de la ducha. No sé si es porque hay ozono o porque tal. Yo digo, ese momento, no sé si fue debajo de la ducha o en qué momento, él tuvo una iluminación y dijo, este mundo está triste, este mundo está negativo, este mundo hay que alegrarlo. Yo voy a ser un papa alegre. Y entonces le cambió la cara y empezó a contar chistes y a hablar por los codos y a acercarse a los niños y a vivir una vida, diríamos, de papa cura. Un poco así, ¿no? Claro, muchas de las cosas que hizo, el tema de los zapatos, del coche, de vivir en Santa Marta, de todo eso, pues no era comprendido por ese sector de la Iglesia que sigue pensando que ser Iglesia es jerarquía, es principesco, es poder, es capisallos, es Vaticano, es no sé, la película Cónclave, ¿no? Es esplendor del poder, ¿no? Él paró eso. Y yo creo que ha sido un aire fresco dentro de la Iglesia, aunque yo creo que Dios se lo llevó a tiempo, porque había peligro de cisma.
Sobre todo porque, también lo he pensado. Claro, porque Sí, había cardenales que no lo podían ver. Lo he pensado. Y no lo podían ver simplemente por cómo hablaba, más que lo que hacía realmente, ¿no? Bueno, algunas cosas hizo, como el tema de la comunión de los divorciados y tal, o el tratar con cariño a los homosexuales. Esto indignaba a un cierto sector. Entonces, yo creo que él mismo eligió de alguna forma, o señaló de alguna forma, a que Prevost fuera de alguna manera su sucesor, ¿no? Y yo creo que su sucesor es una mezcla. ¿El Papa León? Sí. Es una mezcla. Sí. Una mezcla, ya lo he dicho de alguna manera, ¿no? De Francisco y de los anteriores papas. Yo diría que se parece un poco a Pablo VI, ¿no? ¿Qué esperas del Papa León? Espero que haga el trabajo de la hormiguita. Es decir, que poco a poco, sin grandes alharacas, sin escandalizar demasiado, vaya poniendo las piedras para los grandes cambios que necesita la Iglesia en la sociedad de hoy. Ya ha hecho uno, que es seguir en la línea de la justicia social, del amor a los pobres y de el trato directo con los obispos y demás, el ecumenismo, diríamos, y la eclesialidad, sobre todo la eclesialidad, pues esto lo está haciendo ya. Y eso es importante, pero queda mucho por andar, claro. Pedro Miguel, ha sido un gustazo compartir contigo este tiempo. Se me ha ido el tiempo corriendo sin darme cuenta. Para terminar, ¿con qué teología se queda Pedro Miguel Lamet? ¿Con la teología más ortodoxa o con la teología? ¿Por qué me haces elegir? ¿Cuál de las dos? No, es decir, es que yo no pondría en contradicción la teología ortodoxa con la teología progresista, no. Yo creo que la teología es un fieri, es un proceso, ¿no? Es, no sé, como cuidar, como una madre cuida a sus hijos, ¿no? Es decir, hay un proceso de discernimiento. Yo creo que ahora, por ejemplo, yo estoy hablando con una libertad que pocas veces he hablado en otros tiempos, ¿no? Cuando yo estaba de director de una revista católica, cuando yo era corresponsal, cuando yo tenía que ver en mi periódico qué pensaban de esto y de lo de más allá. Es decir, yo creo que estamos creciendo, ¿no? Entonces, en este fieri, en este proceso, yo diría, porque no la hemos mencionado en ningún momento, pedir a María, que engendró a Jesús, que engendre una iglesia cercana del pueblo, no una iglesia castillo, que es la que vimos algún tiempo, fortaleza, que se defiende de los malos y de los que lo rodean, sino una iglesia plaza del pueblo, donde en todos nos encontramos, y también los que son de otras religiones. Yo creo que hay un dato de este Papa que yo todavía, espero que me lo expliquen, que ahora cuando ha estado en Turquía y ha estado en una de las mezquitas, creo que la famosa mezquita azul, pues que tuvo un momento en que otros papas habían orado y él no oró. Yo le preguntaría a él... Según, que por falta de tiempo. Ah. Según. Ah. Porque a mí también me impactó, porque el Papa Francisco estuvo un momento orando, el Papa anterior también, el Papa Benedicto, pero él, según lo que dijeron, era que por la agenda, por el tiempo, no se pudo quedar, sí, por lo menos, pero un minuto, pienso yo. Claro, porque a lo mejor esto era él es riguroso y tal. A lo mejor Francisco hubiera dicho, no, ya me quedo aquí un rato y oro, ¿no? O se había puesto de rodillas o lo que sea. Bueno, eso es lo de menos. Yo creo, a mí me extrañaría mucho que él, lo mismo que ha tendido la mano y que ha dado la bendición con el patriarca y todo esto, que abra el ecumenismo. Qué gran noticia sería para la Iglesia. Esa sería la gran noticia, la unión de las iglesias. Por ejemplo, con los anglicanos, que están muy cerca. Qué hermoso sería. Yo creo que sería ese gran mensaje para el mundo de hoy, ¿no? Que buscamos lo mismo todos, en definitiva. Buscamos el amor
Y buscamos ese Dios uno que se oculta en las pequeñas cosas, detrás de los ojos de una mirada de amor, en un niño que nace, en un atardecer, en la vida cotidiana. ¿Por qué estar divididos? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta división? El otro día estuve presentando una traducción mía al ucraniano de uno de mis libros sobre María Magdalena, No sé cómo amarte. Estuve en Oviedo y fue maravilloso ver cómo se unían en torno a Jesús y a la misa ortodoxa, un grupo de católicos ortodoxos en torno a la fe, y cómo en medio de la desolación de su guerra se sentían queridos y unidos gracias al amor de la fe y a la entrega y el encuentro de ellos mismos. Por eso lo decía al inicio Pedro Miguel. Hoy iba a estar con nosotros un hombre que ha hecho de la palabra una forma de fe, de la fe un estilo de belleza y de la belleza una forma de mirar la vida. Gracias, Pedro Miguel, por este ratito tan agradable, tan lleno de fraternidad. He visto en ti, mientras que tú hablabas, no hacía otra cosa más que contemplarte y pensar en San Ignacio de Loyola. Yo soy muy ignaciana, soy ignaciana, franciscana y paulina. San Pablo, San Ignacio y San Francisco son 3 pilares para mí fundamentales. Y San Ignacio decía algo muy hermoso que lo llevo siempre conmigo. En todo, amar y servir. Así sea, Marisol. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrevista tan maravillosa. Y, por favor, no se olviden de suscribirse y compartir esta entrevista con muchas personas que sabemos que va a hacer mucho bien. Adiós. Bajito, con Marisol, Cantera y Carlos Arana, tu programa con toda la actualidad venezolana. Arroz con mango bajito, noticias. Arroz con mango bajito, arroz con mango.